¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está en esta mañana de viernes? Que Dios le bendiga ahí donde usted se encuentra. Ya estamos listos para llevar en esta mañana un devocional con la Listos. continuación de las 7 palabras. Pastor, muy buenos días. Saludamos a la gente que está conectándose en estos momentos desde su casa para ver esta transmisión de 7 palabras, la continuación, la segunda parte. Muy buenos días, Pastor Omar. Pues aquí listos. Nos quedamos ahí en la tercera palabra, que no fue, digamos, palabras muy cortitas. Tratamos un poco de ampliarnos, o más bien ya en el tiempo se nos fue Se ampliando, nos ¿no? Se fue. fue enriqueciendo. Así que buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en el cual usted nos esté mirando y escuchando esta reflexión de la palabra de Dios en esta semana tan especial. Viernes Santo, estamos en Viernes Santo, Omar, el día en el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. A las 9 de la mañana el Señor ya estaba siendo levantado por nosotros en la cruz, ahí en el Gólgota. Así de que bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión de la palabra de Dios en este devocional día Viernes Santo, en esta Semana Santa. Así que estamos dándole la bienvenida. Háganos llegar, como dice Pastor Omar, háganos llegar sus comentarios, por ahí comparta la palabra de Dios, ya que en este tiempo necesitamos la palabra de Dios. Y también, lo hemos venido diciendo, esta es una semana especial, sumamente especial, y también sumamente diferente a todas las pasadas, Omar, a todas las Semanas Santas que hemos recordado en nuestra vida. Así es, son tiempos distintos, tiempos diferentes. La historia está cambiando, el mundo está cambiando y nuestras vidas también tienen que cambiar. Así que el día de hoy estamos teniendo una Semana Santa atípica, distinta a lo que estamos acostumbrados. Estamos guardando los días, estamos guardando este tiempo, los días del Señor, como tal vez no lo hubiéramos pensado nunca. Así que yo le invito a que durante estos días tome tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, un tiempo para encontrarse una vez más con Dios. Y pues quiero agradecer a estas personas que se conectan muy temprano con nosotros. Gracias por estar al pendiente de estas transmisiones de Centro Libre Cristiano, tu lugar de bendición. Doy la bienvenida a Elsa y de Reyes, dice bello día y muchas bendiciones, pastores, gracias por su tiempo y dedicación. Saludos, Sandy Elsa. Marroquín nos dice buenos días, Dios me los bendiga. Elsa nos dice, se les ama en Cristo, saludos, ya los extraño. Claro que sí, les extrañamos mucho a la familia de Centro Libre Cristiano. Rorrita Márquez nos dice, lindo día, aquí estamos. Qué bueno que están ahí desde el otro lado de su pantalla, ahí en la comodidad de su casa. Nosotros estamos aquí listos con un cafecito y preparándonos para llevarle a usted una palabra de parte de Dios en esta hermosa mañana. Para aquellos que se siguen conectando, quédese con nosotros. Hoy estaremos contemplando las 4 palabras restantes de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario. Palabras que marcaron nuestra vida y que siguen, como lo decía el día de ayer, retumbando en nuestros corazones. Así es, y estábamos platicando el día de ayer para hacer un poco, ¿verdad?, el contexto, para aquellas personas que no nos acompañaron el día Así de ayer o es. no escucharon. Les recomendamos también escuche por ahí el devocional del día de ayer, pero un poco recapitulando cómo Jesús está en la cruz por 6 horas aproximadamente, es lo que tenemos en el registro bíblico. Y de acuerdo a los teólogos, ese fue el tiempo el cual pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En el libro de Isaías, capítulo 53, nos dice todo lo que sucedió, el plan de Dios, el plan magistral de Dios, el plan acerca del Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado por nosotros, ofrecido por nosotros. Todo lo que haría Jesucristo ya estaba profetizado por el profeta Isaías, quien lo miró. De hecho, al darle lectura al capítulo 53, los primeros versículos, Omar, nos damos cuenta que Isaías está presente en la crucifixión, ya que Así él está es. diciendo, no le conocimos, le despreciamos, nosotros le matamos, nosotros le injuriamos. Es que, ¿cómo es posible, verdad? Sabes que cuando nosotros tenemos un sueño, una visión, nosotros estamos presentes En y ese en lugar. ese lugar, en ese momento, en esa circunstancia. Por eso decimos, soñé que andaba o soñé en tal o cual situación. Pero Isaías tiene
una visión perfecta del escrito de Dios futurístico, el cual se cumpliría en Cristo. E Isaías es participante también, y también nos cuenta a nosotros. No solamente él se cuenta, sino que nos cuenta a nosotros. Dice, nosotros le tuvimos por azotado de Dios. No hubo parecer en él que nos atrajera. O sea, nosotros le menospreciamos. También nosotros contamos. Allí estábamos juntamente con Isaías, despreciándole en la cruz. Creo que en estos tiempos, además de la mucha información que hay alrededor, Omar, nuestro deber como iglesia es darle la información bíblica, la información de Cristo, la información de la palabra de Dios. No ser, digamos, una iglesia, digamos, alarmista o traer miedo o temor a la gente, sino decirle la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ser una iglesia contextual, una iglesia actual, una iglesia relevante, una iglesia que sea, digamos, pertinente a los tiempos, porque la iglesia tiene la respuesta a los tiempos. Así que nosotros lo hacemos de aquí de una manera bastante amena y sencilla, sin evadir la responsabilidad que tenemos al expresar la palabra de Dios, al llevarle la palabra de Dios de una manera comprensible, de una manera de que nos podamos hacer entender para todo oyente. Así es de que son 6 horas las cuales nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, y la pasó en silencio. Y quiero leer solamente, Omar, como una introducción al verso 7 del capítulo 53 de Isaías, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 2 veces está repitiendo no abrió su boca en el mismo versículo. Qué interesante, porque dedujimos o estamos deduciendo desde el día de ayer que podría o pudo haber dicho muchas cosas nuestro Señor, pudo haber hablado muchas cosas, pudo haber pedido ayuda al Padre, pudo haber maldecido, pudo haber, argumentado, muchas cosas que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho en su lugar. Sin embargo, estaba escrito que Él no lo haría. De esa manera lo miró Isaías y de esa manera estaba sucediendo. Nuestro Señor simplemente abrió su boca para pronunciar 7 palabras muy específicas y con grande propósito, Omar, ahí en la cruz. Así es, pastor. La vida de Jesús tuvo un cumplimiento profético constante y exacto en cada una de las cosas que venían desde la narrativa, por ejemplo, de Isaías 53. En Isaías 53, cerca de 400 años antes, nos muestra el panorama de cómo esto habría de ocurrir, y llega el tiempo y ocurre tal cual. Entonces encontramos cómo la escritura y el cumplimiento profético se viene dando. Así que usted tampoco se sorprenda por lo que está sucediendo ahora. Vaya a las escrituras y vamos a encontrar los cumplimientos proféticos y cómo la palabra de Dios se cumple tal cual fue dicha, tal cual fue escrita. Quiero invitarle a aquellos que se siguen conectando, nuestra hermana Magda Recio, y aquellas personas que siguen llegando a la transmisión, que por favor pues nos hagan share esta transmisión. Somos Centro Libre Cristiano a través de Facebook, y también estamos en YouTube, Iglesia Centro Libre Cristiano, donde también encontrará estos devocionales. Recuerde que queremos llegar a más personas, ser de mayor bendición a todos aquellos que se conectan con nosotros desde las páginas de Centro Libre Cristiano, ya sea en Facebook o a través de YouTube. Y pues arrancamos, queremos hacer una recapitulación breve y rápida de lo que fueron las primeras 3 palabras, para irnos corridito otra vez de vuelo de pájaro. Vuelo de pájaro. Como dice mi pastor, nos vamos de vuelo de pájaro con las siguientes 4 palabras. Así que si usted tiene oportunidad y quiere estar apuntando, hágalo, o si no, más tarde, pues dele repetir esta transmisión y usted podrá ir tomando notas de estas enseñanzas tan lindas, tan hermosas que estamos aprendiendo y enriqueciendo nuestra vida cristiana. La primera palabra, simplemente para vuelito de pájaro, es Padre
perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablamos un poco acerca del perdón, de la prioridad de las primeras palabras de Jesús y la necesidad del perdón por todo aquel espectáculo que se estaba llevando a cabo, en el cual estaban de alguna manera avergonzando, vituperando, riéndose, burlándose, un espectáculo vergonzoso, y el padre estaba siendo parte del trato hacia su propio hijo. Por lo tanto, el hijo tiene que interceder por nosotros y decirle: Padre, no les tomes en cuenta, perdónalos, no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Y con eso nos enseña la prioridad del perdón. No solamente el Padre, sino que fueron palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejara escritas, que nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, a quienes pecan contra nosotros, a quienes nos faltan, porque todos faltamos, Omar. Todos hemos faltado, todos fallamos, todos hemos fallado alguna vez, todos ofendemos, como dice el apóstol, todos ofendemos. Así es de que nadie es perfecto. Por eso la necesidad primaria de ofrecer el perdón siempre, porque el perdón siempre va a liberar tanto al ofendido como al ofensor también. Así que libera a ambos. La prioridad del perdón es importante. La segunda palabra que vimos es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel perdón inmediato que el Hijo, que Jesucristo le da a aquel malhechor que estaba a su lado derecho, al decirle: acuérdate de mí, por favor, ¿verdad? Cuando estés en el paraíso, cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. A lo cual las respuestas inmediatas de Jesús es: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dijimos también, no hubo necesidad de asistir a un culto, Omar. No. Este hombre no se bautizó. Este hombre no siguió 10 pasos para no sé qué otra cosa. En fin, entonces este hombre simplemente entró directo, acceso directo, y es lo que nosotros tenemos, un acceso directo al Padre ahora por medio de Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente, ¿verdad?, de sus pecados, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón de que el Padre lo levantó de los muertos, es salvo. Así de sencillo, sin argumentación alguna, es lo que nos deja escrito el apóstol Pablo. Así es que es interesante. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que encarga a Juan, su primo, al discípulo amado, le deja a cargo su madre. Y dice: mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Entonces, estuvimos un poco también hablando eso, acerca de quién es la madre de Jesús y quiénes son los hermanos de Jesús. Él mismo lo dijo allá en Mateo 12:46, que mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Así es de que también dijimos acerca de que nadie se queda solo en la vida. Dios siempre tiene preparado a alguien para que cuide de nosotros, ya sea en una edad adulta mayor. Dios siempre va a cuidar de nosotros, de sus hijos. Él nunca va a dejar desamparado a nadie. Y posteriormente así llegamos a la cuarta palabra, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, versos 46, cerca de la hora novena, ya cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras de nuestro Señor en la cruz, ya cerca de la hora novena, Omar, ya cerca de las 3 de la tarde, se aproximaban las 3 de la tarde que Jesucristo estaba pronunciando estas palabras. Se sintió abandonado, se sintió desamparado. Palabras que Él nos dijo a nosotros, que Él siempre estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Le dijo a sus discípulos, y es promesa también para nosotros. Las promesas también en el Salmo 23, que su misericordia estará con nosotros todos los días. Promesas las leemos y las reclamamos, promesas a Josué, ¿verdad? En Isaías: nunca te dejaré, nunca te desampararé.
son las promesas de Dios para nosotros. Pero Jesús nos está dejando ver su humanidad, el ser humano. Jesús el hombre, Jesús el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Nos está dejando ver su humanidad. Se sintió desamparado en aquel momento tan cruel, en aquella agonía, en aquel desespero, en aquel momento en el cual él sabía que ya llegaba a su fin en el cuerpo humano, aquel cuerpo que el ángel le hablaría a José y le diría, en el libro de Mateo, capítulo 1, le diría: María va a concebir, ese santo ser llevará por nombre Jesús, le van a llamar Jesús. Y después en el libro de Lucas capítulo 1, el ángel le aparece también a María, obviamente, a la madre, y le dice: le pondrás por nombre Jesús. Entonces ese cuerpo, ese niño, como dice Isaías 9, ese niño que nos fue nacido, ese hijo que nos fue dado, era un cuerpo, era el Cristo metido en el cuerpo llamado Jesús. O sea que el registro, al momento de que nosotros nacimos, Omar, pues ahí tú puedes ver tu registro y dice Omar Coronado, no sé qué, ¿verdad? Rostro. Buen rostro. Rostro. Sí, entonces lugar, fecha y todo, ¿verdad? En mi caso similar. Imagínate también la vida de Jesús, el registro de Jesús, ¿no? ¿Cómo quedaría registrado también? Obviamente Jesús, no sabemos apellidos, gracias a Dios que no se nos dan apellidos, no. De lo contrario, imagínate cómo estaríamos ahora, ¿no? Yo soy el apellido de Jesús, Jesús ese fue Hernández, ¿te imaginas? O Jesús fue Buen Rostro, ¿te imaginas lo que provocaría eso del linaje de Jesús de esa manera? Pero no se nos da nada. Lo que quiero decir es que fue tan humano Jesús que se le dio un nombre para el cuerpo físico de Jesús, para el hombre. Pero el Mesías, el Cristo, el hombre divino venía adentro. Ese era lo que Pedro descubrió ahí en Mateo 16, que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no solamente le dijo: tú eres Jesús, tú eres el hijo de María y José, cuyos hermanos son estos y aquellos, no, sino que tú eres el Cristo, o sea, hay alguien más dentro de ti, tú eres un ser divino, tú eres el Hijo de Dios. Pero aquí en la cruz tenemos al Jesús que sintió el abandono de su Padre, se sintió desamparado. Ahora tal vez, o no tal vez, muchos de nosotros en la vida nos hemos sentido así en algún momento también, porque Él participó de todos nuestros padecimientos, como dice el libro de Hebreos. Por eso tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y nos entiende en todo aspecto a nosotros como seres humanos. No hay nada que nosotros pasemos que Él no comprenda, puesto que para eso utilizó un cuerpo, Omar, para venir y participar de carne y sangre, venir y participar de todos los padecimientos y cosas y necesidades, y todo aquello que implica nuestra persona en este mundo. Entonces es interesante que nosotros veamos estos aspectos de Jesús, por qué se siente desamparado también, y cómo Él nos comprende a nosotros también. Tal vez usted se ha sentido desamparado, se ha sentido que Dios tal vez no lo escucha, o alguien lo ha dejado en su vida, alguien se marchó de su lado, o tal vez padre o madre o hermanos o familiares, esposo o esposa. Pero, sin embargo, es parte de nuestra humanidad, pero no quiere decir que es el fin de nuestra humanidad, no es el fin de nuestro propósito, simplemente como humanos estamos externando nuestra humanidad, así como Jesús lo estaba haciendo. Porque son cosas y padecimientos que pasamos en la tierra. Por eso, repito, Él, o en este caso nosotros, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda. Él padeció en todas estas cosas y le fue necesario que le fuera preparado un cuerpo para poder comprendernos. De otra manera, si Él no hubiese participado de un cuerpo, Omar, Él no nos comprende, no nos entiende. Nos diría: pues, ¿de qué estás hablando, hijo, hija? No entiendo de qué me estás hablando. Pero Él se sintió tal vez como muchos de ustedes se han sentido ahí detrás de
de esta tecnología a la cual nos están viendo, de su aparato, ya sea televisión o iPad o iPhone que nos estás mirando. Tal vez te has sentido así también, desamparado, te has sentido, no sé, que Dios te ha abandonado, pero la realidad que no, Dios ahí está. Dios no se ha movido, Dios no se mueve. Cierto, Dios se indigna, Dios se entristece, el corazón de Dios se entristece por el padecimiento de sus hijos. Mayormente en aquel momento el padecimiento de su hijo y aquel espectáculo que la gente lo estaba tomando como una venganza o como algo que simplemente tenían que hacer para acabar ya con ese individuo que se hacía llamar el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, hasta el Rey de los judíos, Omar. Entonces, todo eso es interesante que podamos notar en esta cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Omar? Así es, pastor. Y si notamos también dentro de esta palabra que Jesús menciona, dice, Dios mío, y encontramos que le llama Dios. Porque primero, cuando se dirige al Padre, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces encontramos que el mismo Dios reconoce a Dios como su Dios. ¿Pero por qué? Porque era la naturaleza humana de Jesús la que estaba sintiendo esa soledad en ese momento de vacío, ese abandono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está contra el pecado, y el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre la naturaleza de Jesús para ser crucificada en esa cruz del Calvario. Entonces encontramos también en otras porciones, por ejemplo, cuando está Jesús orando en el Getsemaní, le llama Padre. ¿Sí? Y aquí es donde encontramos al poco tiempo llamarle Padre, perdónalos. Luego le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos ver cómo esa naturaleza humana es la que refleja la necesidad de Dios, la necesidad que usted y yo también tenemos cuando sentimos ese vacío, esa soledad, esa tristeza, ese abandono. Entonces Jesús viene y expresa estas palabras que también confunden a los que están allá abajo, pastor. Porque dicen, ¿a quién le está hablando? Está hablándole a Elías. Sí. Está hablándole a no sé, se confundieron ellos, ya hasta yo me confundí. donde ellos mismos quedaron confusos, no sabían qué es lo que estaba hablando Jesús, o a quién estaba llamando en ese instante. ¿Pero por qué? Porque él se estaba sintiendo en esa soledad, en ese momento en el que el pecado de la humanidad caía sobre sí, y la naturaleza divina de Dios, que aborrece el pecado, simplemente se estaba alejando, no podía contaminarse del pecado que estaba cayendo sobre su propio Hijo y sobre lo que le estaban haciendo a Jesús en ese momento en la cruz del Calvario. Interesante cómo podemos encontrar en estas palabras cosas tan ricas y tan hermosas de lo que ocurrió en esas 6 horas en el monte de la calavera. Sí, Dios mío, es un clamor, y es un clamor que todos nosotros cuando pasamos circunstancias difíciles en la vida, ese es nuestro clamor, o esas son nuestras palabras. Dios mío, ayúdanos. Entonces el Rey de los judíos estaba siendo crucificado, estaba angustiado, porque es lo que dice el libro de Isaías, él fue angustiado. Imagínense lo que dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, no maldijo a nadie desde la cruz, no gritó que estaban haciendo algo injusto desde la cruz, no argumentó nada desde la cruz, excepto estas palabras que llama la atención de los teólogos, porque son 6 largas horas y de la boca de Jesús solo salen 7 palabras muy, muy definidas, de mucho propósito, y esta en especial que deja ver su humanidad como el Hijo de Dios, su humanidad como el Mesías, el Cristo, el cual estaba atravesando en este mundo en un cuerpo como el suyo y el mío. Y eso lo lleva a la próxima palabra, a la quinta palabra, Omar, en la cual él expresa, tengo sed. En el libro de Juan capítulo 19, Jesucristo está expresando estas palabras. Después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mira cómo todo esto, lo que está aconteciendo en la cruz, Omar, primeramente, es para que la escritura se cumpla. Todo lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, esas 7 palabras no eran más que cumplimientos proféticos. Lo que los profetas habían hablado acerca de Cristo, lo que, vuelvo atrás, lo que sucedió en Edén, la promesa de Dios a Adán y a la mujer, que ésta iba a ser herida en el talón, pero de ella saldría alguien, la descendencia de ella iba a pisar a Satanás en la cabeza. Todo esto no es sino el cumplimiento de las Escrituras, como hemos venido hablando en transmisiones anteriores. Dios cuida de los detalles. A nosotros los pasamos por alto, porque nosotros somos como aquella persona, ¿verdad?, que compramos algo en la tienda y vamos y lo abrimos y sacamos aquello y hacemos a un lado el libro de instrucciones. Sí. Aunque sea una hojita nada más, una página, la hacemos a un lado porque somos tan inteligentes que ya sabemos cómo armar aquello, cómo utilizar aquello. Y muchas veces nos equivocamos porque siempre nos va a sobrar por ahí una tuerquita, una guacha o algo va a sobrar por ahí. Pero todo esto no es sino el cumplimiento de las profecías que Dios tiene atención aún en los pequeños detalles, los tiempos proféticos, lo que había profetizado los profetas y los salmos, porque hay salmos que se les conoce como salmos mesiánicos. Son salmos en los cuales se hablaba de la aflicción del Mesías, del suplicio del Mesías, de la angustia del Cristo, de lo que Él padecería. Entonces, todo esto que está aconteciendo en la cruz, amados, no es simplemente más que cumplimientos proféticos. Como hoy en día, actualmente, todo lo que estamos pasando, atravesando la humanidad, son simplemente cumplimientos proféticos. Así es. Que obviamente traen mucha consternación, traen temor, traen mucho miedo, traen desesperación para muchos, traen demasiado estrés para otros, traen depresión, traen suicidios, traen muchas cosas, traen que muchos entren en una alarma bastante angustiosa de ansiedad, y esa ansiedad la transmiten también. Entonces, hay muchos medios que están haciendo eso y hay muchas personas también. Por eso repito, nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que ser entendidos en los tiempos y ser una iglesia, digamos, actual, una iglesia relevante, una iglesia dinámica, una iglesia que tenga la palabra o la respuesta. Porque hoy en día la iglesia es la que tiene la respuesta. La iglesia no debe de andar angustiada, Omar. La iglesia no debe estar en angustia. La iglesia tiene la respuesta a estos tiempos, o debiera de tener la respuesta adecuada en estos tiempos, y no ser una iglesia que angustie más a la gente. La gente ya está angustiada, ya está con miedo, ya está temerosa. Sí. Ahora, no es evadir una realidad, no. Es traer la palabra de Dios a contexto y traerla a este tiempo que estamos pasando y decirle, son tiempos proféticos. El camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sí, se sigue preparando. Las cosas se están preparando tal y como está escrito, tal y como dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Todo está en camino para que suceda lo que está escrito. Pero esperamos la redención de nuestro Señor Jesucristo, que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Seremos llevados por el Señor. Entonces somos una iglesia que tiene la verdad. Mientras estemos en la tierra, tenemos que tener respuestas a la gente. Tenemos que tener respuestas a la gente que está desesperada, a la gente que tiene miedo, a la gente que tiene temor, a la gente que está confundida. Porque aquí es donde se acaba la religión y se acaban muchas otras cosas. Aquí es donde todos volvemos a Dios y de alguna manera queremos saber lo que está sucediendo. Entonces, esto que está sucediendo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, son cumplimientos proféticos. Jesucristo simplemente
está expresando, diciendo todo aquello que estaba escrito acerca de él se estaba cumpliendo, exactamente. Exacto. Así A como hoy detalle. en día, se estaba cumpliendo a detalle. Tengo sed. Hablamos acerca de la humanidad de Jesús, del Jesús humano, del Jesús hombre. Y él sigue diciendo, tengo sed. El Salmo 22, de hecho, es un salmo mesiánico. En su verso 15 dice, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Es lo que dice el Salmo 22. El Salmo 69, verso 21, dice, por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 69, 21 dice lo mismo también. Así que todo esto no es sino el cumplimiento de las profecías acerca del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en la cual estuvo un promedio de 6 horas y su silencio fue más poderoso que sus palabras o su ministerio, porque guardó silencio en todo lo demás. Algunos dicen que su silencio fue mucho más grande y tuvo más poder que incluso su ministerio, porque él estaba cumpliendo el libreto escrito ya desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13, verso 8. Estaba cumpliendo ya todo ese libreto que fue escrito acerca de él y que Isaías miró. Jesucristo estaba cumpliendo todo a cabalidad y para ello está diciendo también, tengo sed en su humanidad. Así que interesante las palabras, Omar, Así que nuestro es. Señor estaba pronunciando. Sí, pastor, y lo que sucede aquí dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Era algo tan sencillo, tan simple, tengo sed. Tenía Sí. que expresar esas palabras. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, porque así había estado profetizado. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera saltado esta parte, por así decirlo, del guión? ¿Qué hubiera sucedido? No hubiéramos visto la naturaleza de Jesús, no hubiéramos conocido la naturaleza o el sentir humano de Jesús. Él sintió, como dijo el pastor hace un momento, lo mismo que nosotros sentimos, soledad, hambre, cansancio. Jesús lloró, Jesús tuvo sed y esa naturaleza, esa humanidad se reflejó ahí en la cruz del Calvario. Ahí en ese tiempo y en ese momento Jesús deja entrever la humanidad. No era aquel ser tan divino como de repente nos lo quieren poner, de que Jesús no sintió dolor porque era divino. El Padre anestesió el cuerpo de Jesús para que no sintiera ninguno de esos. No, Jesús sintió, Jesús sufrió, Jesús llevó la carga, el dolor encima de él. Él sintió cada latigazo, él sintió la corona de espinas, él sintió la sed ahí en la cruz del Calvario, él sintió la daga que se incrustó en su costado, él sintió cada una de esas cosas. No por ser el Hijo de Dios le fue quitado todo eso, porque él necesitaba padecerlo por causa nuestra, a causa de nosotros. Entonces no podemos decir he sufrido demasiado cuando puedo voltear hacia atrás y ver todo lo que el Maestro sufrió por mí. No puedo decir he dado demasiado cuando el Maestro dio su vida por mí. Entonces, en este momento, para que la Escritura se cumpliese, tenía que cumplirse, tenía que decirse, tenía que hacerse, y Jesús dijo, tengo sed. Tengo sed. ¿Tan sencillo? Tengo sed. Parece tan sencillo, pero no lo es. No lo es, pero era el cumplimiento de Era la el Escritura. cumplimiento. Y era el cumplimiento de la Escritura, como bien lo apuntas. Tenía que pronunciar esas palabras, y esas palabras nos llevan a la sexta palabra, Omar, en la cual nuestro Señor Jesucristo dijo, todo ya está consumado, consumado es. Es decir, ya se cumplió todo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Juan capítulo 19. Entonces, es interesante que ya cumplió todo. Conforme decía la Escritura, tengo sed, él tenía que pronunciar esas palabras y llegar a decir, todo ya está listo, está finalizado, ya el plan perfecto de los siglos se llevó a cabo paso a paso. Desde el momento que Adán y Eva pecaron,
sabemos que simplemente se alejaron de Dios, así como la Biblia lo menciona, ¿verdad? Que nosotros todos estamos alejados, destituidos, dice, de la gloria de Dios. Alejados, en un sentir, alejados, porque la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que ocurrió con Adán y con Eva cuando pecaron. Simplemente el pecado lo que hace es que nos descubre, el pecado avergüenza, el pecado desnuda. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios desciende al huerto, hace un sacrificio. Claro, todos solemos pensar que tuvo que haber sido un cordero, el cual Dios sacrificó, mató, tomó las pieles y vistió al hombre y a la mujer. Entonces el primer cordero fue sacrificado allá en Edén para poder cubrir al hombre y poder tapar su vergüenza. Entonces es lo que Jesús hace de una forma para ilustrar en ese sacrificio como cordero inmolado. Él tapa nuestras vergüenzas, tapa nuestro pecado, borra nuestro pecado, nos viste y nos cubre, Omar, para que no estemos más desnudos. Entonces de esa manera viene la promesa, ya en Génesis viene la promesa para que se prepare todo o todo vaya ya en camino a través de los siglos. Dios promete que vendrá alguien nacido de mujer y este es Jesús. No puede solamente o no pudo haber mandado a su hijo solamente y aparecer en la tierra, Omar, su hijo, ¿no? Él tuvo que haber nacido. No pudo tampoco su hijo aparecer siendo un espíritu nada más, porque no, está prohibido, no es legal. Tenía que participar de un cuerpo. Por eso, claro, su humanidad. No podía simplemente aparecerse como un espíritu y andar aquí para venir a redimirnos o para hablar con el hombre. No hay manera, no hay forma. Tiene que tener un cuerpo. Es por eso que si hablamos un poco de eso, es por eso que un espíritu necesita un cuerpo para poder manifestarse. Entonces es interesante todo esto. Entonces el plan perfecto de Dios estaba cumpliéndose, estaba llegando ya a su finalización. Su hijo ya estaba pronunciando, todo está consumado, todo está listo, todo está hecho, todo salió como fue planificado. Así que todo se cumplió ya en mi vida. Ya usted no tiene que hacer, digamos, nada, no tiene que hacer sacrificios, no tiene que hacer cosas extraordinarias. Jesús lo hizo todo en la cruz por usted y por mí. Él finalizó todo. No le cuesta nada ser salvo, le cuesta solamente creer. Palabras que pronuncié hace unos momentos, solamente si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es importante, Omar. Porque la palabra Señor es dueño. Y son palabras que constantemente encontramos en los evangelios y encontramos en toda la Biblia. Señor. Porque un Señor es dueño de todo. Y porque la Biblia, el contexto bajo lo cual está escrito dentro de la cultura de reinos, de rey. Y un rey lo posee todo. Es decir, todo el territorio, Omar, todos los dominios que un rey tiene, todo lo que hay dentro de esos dominios le pertenecen al rey. Son propiedad del rey. Sean cosas o sean personas, son propiedad del rey. Por eso Pablo entiende y en sus escritos dice Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es y fue su Señor. Entonces un Señor es un amo al cual nosotros le pertenecemos y todas las cosas que nosotros tenemos son de Él también. Entonces es interesante esto. Va más allá de unas simples palabras, sino de comprender realmente lo que significan las palabras del apóstol Pablo al decirnos que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es el dueño absoluto del universo, de la tierra, de los montes, de los cielos, de los mares, de las posesiones, de las riquezas, de su vida, de su tiempo, Él es el Señor de todo. Si usted reconoce que Jesús es el Señor y usted cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, hablando de Semana Santa, y de la resurrección el día domingo, si usted cree eso, usted es salvo. Mire qué sencillo, Omar, qué sencillo la salvación. Oración. ¿Sí? Creer. Creer, nada más hay que creer eso, confesarlo con nuestra boca, Él es el Señor, y volvemos al ladrón, ¿verdad? Al lado derecho de Jesús. Él creyó.
Él creyó, él no hizo, digamos, ningún tipo de oración, pero él creyó en su confesión. Ey, acuérdate de mí, por favor. Él está expresando esas palabras con credibilidad. Sí, y él se lo Con fe. dijo, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, él sabía que Jesús iba a morir, pero que iba a llegar a su reino, que iba a su Ajá. vida eterna, a esa resurrección. Entonces él mismo lo confiesa, lo declara en ese instante, y en ese instante él mismo recibe esa salvación que nosotros también podemos alcanzar. Sí, Es impresionante cómo también en en esas pequeñas palabras encontramos la redención, el perdón, encontramos Sí, la sí. resurrección, sí, es una riqueza. una riqueza tremenda, hermosa. Y vemos cómo en esta palabra dice consumado es, pastor. Consumado es, por ejemplo, cuando hacemos un rompecabezas Sí, y nos falta una piececita. Si esa pieza no la encuentra, usted no terminó el rompecabezas y usted se va a sentir frustrado, cansado, lo va a buscar. Es más, puede imprimir la copia y pegarla, pero va a saber que no fue la original. Pero cuando usted pone esa, se siente satisfecho. Jesús se sintió en ese momento satisfecho de haber hecho la obra que el Padre le encomendó. Y él dijo, consumado es. Él dijo, terminado está, Terminado. por así hacer una traducción, una palabra más. Él les dijo, es todo lo que se puede hacer, es todo lo que yo vine a hacer, es todo lo que tenía que hacer para que se cumpliera la redención, el perdón de pecados, para salvar a la humanidad. Entonces, y para encontrarnos de nueva cuenta con el Padre, para reconciliarnos con Dios, porque antes de esto estábamos apartados de Dios, y viene Jesús y nos trae a la reconciliación con Dios a través de su muerte y de su Así resurrección. Entonces es impresionante cómo Él dice consumado es, aquí terminó. Y muchos de nosotros o mucha gente quiere seguir haciendo sacrificios cuando Jesús claro dijo consumado es. Este es el último sacrificio, este es el sacrificio final, de aquí no hay más. Y hay gente que para llegar a Dios quiere continuar haciendo sacrificios en su vida, en su carne, en su cuerpo, o sacrificios de darse a sí mismos, pero ya no es necesario porque Dios ya lo dio todo, dio a su Hijo unigénito por usted y por mí. Amén. El sacrificio Así es. fue hecho, fue consumado. Ahora lo que corresponde es que tú y yo vengamos al arrepentimiento, tú y yo vengamos a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es para que consumemos esto. Sí, sí, para que sea finalizado, ¿verdad? Finalizar. Sí, y es cuestión de leer las Escrituras, de leer la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, es el libro del pensamiento de Dios, la instrucción de Dios Amén. para nosotros en esta tierra, en esta vida. Y nos lleva a la última, Omar, la última y séptima palabra expresada desde la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió, entregó el espíritu. Ya no tenía aliento ese cuerpo. Entonces es interesante cómo el espíritu abandona el cuerpo. Una de las razones por las cuales yo encuentro que Dios es bueno con nosotros y Él nos quiere con vida es que Él todavía por su misericordia mantiene su espíritu dentro de nosotros y nos mantiene vivos. Cuando un cuerpo muere, obviamente el espíritu sale de ese cuerpo. Ya no hay nada que hacer allí, en ese cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Por eso Dios tuvo que traer sanidad y adquirir sanidad para nosotros en la cruz del Calvario. Ahí llevó enfermedades, llevó dolencias, para poder sanarnos en los cuerpos físicos, porque Él nos necesita, Omar, en un cuerpo físico. Y es también la oración de Juan a un hermano llamado Gallo. Amado, yo deseo que tú tengas salud, que tú seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, porque era un hombre que era necesario en la obra de Dios. Porque una vez entregamos el espíritu, ya no hay nada más que hacer en este cuerpo. El espíritu tiene que irse, simplemente el cuerpo allí queda. Entonces Jesús está entregando en su humanidad, Él entrega el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Entonces es muy interesante ver nosotros esto, que posteriormente el cielo se oscurece, Omar, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga, se rompe de arriba hacia abajo, ahora significando y dándonos acceso ahora libre. Ya no había más sacrificios que hacer, el sacrificio único, el cordero inmolado sin tacha, sin pecado, el cordero perfecto fue por nosotros sacrificado en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos acceso directo y libre a Dios, una entrada por medio de la carne del cuerpo de Jesús que fue roto por nosotros. Ahora nosotros podemos entrar, Omar, al lugar santísimo, dice la Escritura, para poder buscar de Dios, acercarnos a Él con fe, con confianza, para nosotros poder alabarle, adorarle, tener comunión con Él. Y hasta aquel soldado expresó las palabras al pie de la cruz diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente expresó aquel soldado. Noche anterior, la esposa de Pilato tuvo un sueño y no pudo dormir, a lo cual se levantó apresuradamente, Omar, y le dijo a Pilato: yo no quiero que tú tengas que ver con estas cosas, porque este hombre es un justo. No durmió la mujer, soñó acerca de Jesús. Vaya, sabrá Dios qué soñaría, sí, pero soñó tal vez un juicio injusto. Aquel hombre, un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre correcto, pero se levantó a prisa y le dijo a Pilato: yo no quiero que tú tengas nada que ver con este hombre. Estamos hablando antes de la crucifixión, porque este hombre, Pilato lo mandó a Herodes también en el juicio, y Herodes lo que hizo, le dijo: a ver, hazme un milagrito, hazme un milagro. Jesús no abrió su boca, no dijo nada. Así que tú eres el rey. Le dice Pilato: tú lo has dicho, dice Jesús, yo soy el rey. Por lo cual Pilato también mandó hacer una tabla, un escrito en una tabla, y se la clavaron a la cruz también, diciendo: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Fue lo que escribió Pilato, a lo cual el pueblo no estaba de acuerdo, ni los religiosos. Dijeron: no, él dijo que él era el rey de los judíos, pero él no es el rey de los judíos, en otras palabras, por traducirlo de esa manera. Pero Pilato se molestó y dijo: como yo soy aquí el gobernador, he escrito lo que he escrito y punto. Pero él estaba profetizando, incluso Pilato estaba profetizando y obviamente afirmando las palabras de Jesús y las palabras que ya estaban escritas: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo mandó también, no solamente ese escrito, sino traducido en 3 idiomas también, Omar, lo que es el latín, el hebreo y el griego. Decían esas palabras: Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Entonces todo eso acontece al pie de la cruz. Ahora el soldado expresa: verdaderamente este es el Hijo de Dios, este era el Hijo de Dios. Posteriormente Nicodemo y José de Arimatea le piden el cuerpo a Pilato: permítenos darle sepultura. ¿Recuerdas a Nicodemo cuando tuvo aquella charla con Jesús? Sí. Aquel hombre de la ley, aquel erudito, que Jesús le dice: que conocía perfectamente la ley, porque para llegar a ser un rabino, Omar, tenía que aprenderse la ley y los profetas de memoria, no como nosotros que tenemos un computador, un teléfono y tenemos todo aquí, sí, referencias en mano. Y es interesante cómo la conversación de Nicodemo siguió siendo Nicodemo un discípulo allá secreto, allá callado, pero en el momento crucial aquí se presenta. El maestro necesitaba darle sepultura porque necesitaba ser sepultado entre los ricos, Omar, como dice la Escritura. Y como ellos eran ricos, José de Arimatea, un hombre rico, reclama el cuerpo de Jesús. Traía muchas especias, lo prepara, tenía una tumba nueva que habían cavado recién en la roca, dice la Escritura, propiedad de José de Arimatea. Y allí preparan el cuerpo de Jesús y allí lo ponen en esa sepultura. Entre los ricos fue su sepultura, dice la Escritura, el libro de Isaías capítulo 53. Así es de que todo se cumplió al pie de la letra. 2 hombres fueron a reclamar el cuerpo de Jesús, lo prepararon y lo llevaron, pusieron la piedra afuera de la tumba para tapar la tumba, y de ahí, bueno, ya sabemos el desenlace, ¿verdad? Pasó al tercer día, muy temprano en la mañana, Jesucristo resucitó
por todos nosotros. Así que Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos. Señor, en tus manos nos encomendamos también. Encomiendes en las manos del Señor, todos ustedes y sus familias también, y el Señor, sin lugar a dudas, va a cuidar de nosotros, Omar. Así que son 7 palabras que por más que tratamos de pasar, digamos, a vuelo de pájaro, hay mucho que comentar al respecto, Omar. Así es, pastor, y es enriquecedor. Yo estoy disfrutando escuchar estas palabras, estoy disfrutando también compartir con usted esta mañana. Es muy rico conocer esta porción, esta parte de la Escritura, lo que sucedió en la cruz del Calvario. No solamente ver la imagen que nos muestran los pintores de lo que fue ese día, sino llegar a ese mismo momento, analizar cada una de esas palabras que nuestro Señor expresó en la cruz del Calvario y comprenderlas, cómo son aplicables también a nuestras vidas, claro. Cómo en estos tiempos necesitamos también tener esa conexión con Dios y encontrar el por qué Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, sí. y todo el sacrificio que significó haber estado ahí. No fue solamente que era una persona divina, que era el Hijo de Dios y que podía soportar lo que Él fuera, casi un superhéroe, de los que vemos ahora en nuestros tiempos, que aguanta todo, que soporta todo. De todos modos, mañana voy a resucitar, en 3 días resucitaré. No, Él sufrió, Él sintió, Él le dolió, pero Él lo hizo por amor a nosotros. La naturaleza humana de Jesús es la misma que tenemos nosotros cuando sentimos, cuando nos duele algo, cuando nos picamos, cuando nos cortamos, nos duele. Él también sintió ese dolor. Así que Él entiende perfectamente cada una de las circunstancias de nuestra vida, cada una de las situaciones que nosotros vivimos, porque Él lo vivió en su forma natural. Siendo Hijo de Dios, también fue 100% hombre. Y al llegar a este momento, cuando Jesús expresa esta última palabra y que encomienda el Espíritu a Dios, es la parte final, es cuando ya había hecho todo, ya se había consumado, y es cuando nosotros también tenemos que decir: ya hice lo que estaba en mis fuerzas, ya hice lo que estaba en mi haber. Ahora, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Sí. Haz tú lo que sigue, haz tú lo que tengas que hacer. Muchas veces peleamos con nuestras propias fuerzas y no vamos a lograr nada, hasta que viene Dios e interviene, pastor, y cambia todo. Cambia la realidad, cambia la circunstancia, cambia el momento, y Él nos hace ver cosas que no imaginábamos que sucederían. Sí, seguramente. Fíjate, es interesante todo esto que dices, la reflexión de las 7 palabras, porque son mucho más profundas, mucho más allá, pero el propósito de Jesucristo era ese. Ahora nosotros tenemos que caminar rumbo también a nuestro propósito. Así es. Tal vez no hablar mucho, ¿verdad? Así como Jesús, porque todos a la vez traemos una cruz. Él dijo: todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Así que todos de alguna manera estamos cargando una cruz, y la cruz significa muerte, la cruz significa sacrificio, abnegación, entrega total. La cruz simplemente significa, es un lugar donde alguien allí perdió su vida y ahora, como dijo Pablo, ahora vive para alguien más. Entonces es importante y es muy interesante para nosotros el poder ver estas palabras, las 7 palabras de Jesús, que allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 18 dice: y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces lo que Jesús hace al morir, al entregar el Espíritu, al encomendar su Espíritu en las manos de Dios, como bien lo dijiste, Jesús, el Hijo del Hombre, pero era también el Hijo de Dios. Entonces es para nosotros, vaya, de mucho valor resaltar estas cosas, porque al momento de que Jesús expira y entrega el Espíritu, el Jesús queda colgado ahí, Omar, en el madero. El cuerpo llamado Jesús queda ahí en el madero colgado, al cual el soldado está mirando y la multitud está mirando. Posteriormente van ante el gobernador y le piden el cuerpo. Van y después y bajan el cuerpo. Pero el Cristo, Omar,
el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ya no estaba ahí adentro. Él ya estaba en actividad en las partes más profundas de la tierra, arrebatándole las llaves, sí, de la muerte y del infierno al diablo. El Cristo ya andaba en actividad, el cuerpo allí quedó, porque era necesario que participara como nosotros de carne y sangre. Pero el Cristo, el divino, el Hijo de Dios, Él ya andaba en una actividad asombrosa, ya había empezado su actividad, Él no descansó ahí, ahí estaba su cuerpo, ahí quedó nada más. Así es de que, amados, esperamos y ser de bendición a cada uno de ustedes que nos escuchas. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero de alguna manera, bueno, el tiempo nos es también contrario y tenemos que pasar por ahí, como repito, abuelo de pájaro rapidito, ¿verdad? Pero hay muchos principios que uno puede obtener y uno puede sacar de estas 7 palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo. 7 palabras en 6 horas no es nada. Usted y yo hubiéramos quejado mucho, hubiéramos maldecido, hubiéramos injuriado, hubiéramos dicho muchas cosas a la gente que nos acusaba. Sin embargo, Jesús no lo hizo y todo lo que dijo, lo expresó con sentido, con propósito. 7 palabras nos llama la atención porque la mayor parte del tiempo fue un silencio del Cordero de Dios, Omar. Así es, pastor. Y ya para finalizar, hay quienes se preguntan, ¿quién mató a Jesús, pastor? Y muchos dicen, pues que fueron los judíos, que no, que fueron los romanos, que fuimos nosotros. Y me preguntaba yo, en realidad, ¿quién fue? Y me daba cuenta que no fue ninguno de ellos. Él dio su vida por nosotros. Ajá. No lo matamos, Él se dio, Él se entregó. Claro. Él mismo se puso como el Cordero de Dios para reconciliarnos con Dios. Sí, Él lo hizo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Reconciliarnos con Dios, encontrarnos con Dios. Así que este es un día especial para tu vida. Este es un tiempo perfecto para ti que estás del otro lado de la pantalla. Sí. Allá en tu casa, ahí en tu sala, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, para que llegues a esa reconciliación con Dios. Que este tiempo que nuestro Señor estuvo en la cruz del Calvario, que ese tiempo y esas palabras que Él expresó para cada uno de nosotros, las hagas vivas en tu corazón y vengas a una reconciliación con Dios. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucha riqueza, mucha enseñanza a través de estas palabras, a través de las Escrituras, pero pues el tiempo nos absorbe y queremos agradecerle a usted que está del otro lado de la pantalla. Gracias. Agradecerle a Mariana Sánchez, Carmen Tapia, Maggie, Elsa, María Gutiérrez, Elizabeth Núñez, Chayito, Alfredo León, y más personas que están conectados con nosotros en esta mañana, y esperamos que esta palabra, este estudio de las 7 palabras que hemos contemplado en estos 2 días hayan sido de mucha bendición para usted en estos días que tiene tiempo para meditar en ellas. Bueno, nos despedimos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, dijo Isaías, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias por habernos acompañado en estas 7 palabras, día viernes, en esta Semana Santa. Y bueno, nuestros deseos, cuídese, lea la Biblia, manténgase en oración, oremos los unos por los otros, fortalezcas en la fe. Usted tiene la respuesta que el mundo necesita. La iglesia debe de estar preparada y tener respuestas para las preguntas e inquietudes de la gente actualmente. Así es de que, bueno, sin más, les bendecimos, que tengan un hermoso día, un hermoso fin de semana, donde quiera que nos escuches. Gracias por permitirnos entrar ahí a tu lugar, a tu espacio también. Así es, que tenga usted un excelente viernes, no sin antes recordarle que el próximo domingo estaremos teniendo nuestro servicio en vivo a través de Facebook Live en punto de las 10 de la mañana. Conéctese con nosotros, estaremos teniendo música en vivo y una palabra
para usted en este próximo domingo, día de resurrección. No se quede dormido y conéctese en punto de las 10 de la mañana para recibir una palabra para su vida. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, gracias por estar con nosotros, por sus comentarios y que Dios le bendiga en este precioso viernes. Hasta la próxima, Dios los bendiga.